en Internet y te estoy viendo y te están viendo. La gente que en estos momentos entre en el blog a ver lo que está sucediendo ahora. La gente además que está conectada en el Twitter también sabe que se está produciendo una conexión en directo a través del aplicativo, y en la página web de Kik, que es la empresa que gestiona este producto, también está apareciendo. ¿También Twitter, ese término? Twitter es otro aplicativo que desarrolla el microblog. Son a través de una página web que pueden compartir un grupo de personas, se intercambian informaciones con un máximo de 140 caracteres, si no recuerdo mal. Que tienen aplicaciones muy amplias. Yo llevo pocas semanas entrando en la lógica del Twitter. Hay gente que lo está utilizando para gestionar equipos de trabajo, intercambiar información rápida. Bueno, es interesante. Todos estos instrumentos lo que pretenden es conectarnos más, intercambiar mejor información, y que esa dinámica de conexión nos sea útil para hacer las cosas mejor, para hacer mejor de personas, para hacer mejor profesionales, pues, periodistas, políticos, mejor diputados, por ejemplo. Sí, yo estoy muy convencido de que tenemos una política muy vieja en una sociedad muy nueva, y que la sociedad cada vez más nos pide que los políticos seamos más capaces de escuchar, de atender, de responder a las dinámicas que se generan en la sociedad. Y los instrumentos, la tecnología puede ser una buena herramienta para acercar más la política a los ciudadanos, ¿no? Carles, a ti además te ha pillado en tus años de legislatura, que llevas varias, un cambio radical. Porque no solamente como el blog, que ya el blog lo está utilizando ya hace un tiempo, pero sobre todo en la última legislatura hubo un cambio radical en lo que es las nuevas tecnologías y los diputados. Cuéntanos a todos los que no están muy puestos en esto de que también el Congreso se adapta a las nuevas tecnologías. Cuéntanos qué ha pasado aquí. Aquí yo creo que han pasado dos cosas. Una que es muy simple, pero que yo he visto el cambio, que es la irrupción del correo electrónico. El correo electrónico ha acercado mucho más a los diputados, a los ciudadanos, de manera muy inmediata. En segundo lugar, la instalación del ordenador en el escaño, que puede aprovechar en el debate parlamentario la búsqueda de información, de fuentes, de conexión en la propia base de datos del Congreso de los Diputados. Y tres, la irrupción de los blogs de los parlamentarios como esa expresión más individual, más personal, más de reflexión del diputado sobre cómo ven las cosas, pero también de interconexión a través de los electores. Todo eso está ahí. Aunque también es cierto que en general, cuando uno observa gente que se utiliza estas tecnologías desde fuera de la política, les está sacando mucho más provecho. Según la política aún está lejos de aprovechar todo el potencial de hacer una política más fresca, más nueva, más cercana, más conectada a la gente. Eso está pendiente aún. Quizá hay un problema también generacional. Yo tengo 43 años y estoy muy lejos de la generación de los jóvenes que viven toda con mucha más normalidad, tranquilidad, mucho más interiorizado todas las oportunidades que Internet genera, ¿no? La política aún está pendiente de ese aprovechamiento, a menos en el caso catalán y en el caso español, respecto a lo que la red nos va a generar. Yo veo dos cosas, no sé, curiosas y características. Dime tú si lo ves así. Lo primero es el feedback, o sea, el hecho de que con un correo electrónico, con un blog, tú no solamente escribes lo que te pasa a ti, tu percepción, hoy por ejemplo acabas de salir de una sesión de control, tú puedes escribir, pero también la gente ves lo que le parece a la gente. Eso por una parte. Y por otra parte la transparencia. Sí, fíjate, tú has introducido dos conceptos que son políticamente muy necesarios, ¿no? Una política que responda más a ese diálogo con la sociedad, y eso va muy vinculado a la idea de la web 2.0, que tiene que ver con esa capacidad, no del monólogo sucesivo de quien hace la política, sino la capacidad del que hace la política de relacionarse con el ciudadano, y se tiene de transparencia. Vivimos en una sociedad que nos exige
a quienes estamos presentes en el espacio público mayor transparencia y mayor rendición de cuentas, y en un contexto de una profunda desconfianza de los ciudadanos hacia lo que representa el mundo de la política. Bueno, veamos si somos capaces, a través de las nuevas tecnologías, de generar ese feedback y de generar esa transparencia. Y eso es lo que es complejo. Creo que Jordi está fuera, ¿verdad? Sí, creo que Podemos decirle a Jordi que entre si nos está escuchando, que creo que no, habrá que salir fuera. salgamos. A ver, Jordi. Oye, yo te dejo con Jordi, y porque tengo esa mesa de portavoces. Sí. ¿Les dices algo a los internautas que nos puedan ver? Pues no sé, a mí me da pena de haber visto el blog contigo, un poquito. Pues a ver si lo hacemos en alguna ocasión con un poco más de calma, pero ahora tenemos una mesa... Importante. Bueno, ¿Por qué? mesa de portavoces de la Comisión de Trabajo y Inmigración para determinar la primera reunión de la Comisión en esta legislatura. Muy bien. Un deseo para esta legislatura que acaba de empezar. Que tengamos una democracia más cercana a la gente y que aproveche mejor las ideas, las sugerencias, los ideales que los ciudadanos hacen llegar a través de la red. Muy bien, que se cumpla. Esperemos, gracias.